Gloria a nuestro Dios, gloria sea a Cristo Jesús. Sean bienvenidos todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a todos en este día. Hoy es domingo, ¿verdad? 30 de enero del año 2022 y la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Pacífico, Madrid, se complace en recibirnos a todos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no nos sintamos solos, no creamos que solo somos los que estamos aquí. Sepamos que alrededor del mundo tenemos hermanos, hermanas que ya sea a esta hora o posteriormente estarán haciendo esto mismo, unidos por el mismo amor a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y hoy queremos compartir un tema como clase inicial para seguir avanzando, seguir creciendo, seguirnos animando en el Señor. Y es una clase que hemos querido titular de la ayuda fraterna, no nos olvidemos. De la ayuda fraterna, no nos olvidemos. Y ojalá que todos podamos tener nuestras Biblias a mano. Pues va a ser la herramienta principal que vamos a estar utilizando a lo largo de este estudio en esta mañana. Y cuando usted piensa, mi hermano, mi hermana, en qué es la ayuda fraterna, ¿qué le llega a su mente? No tiene que contestar. ¿En qué usted piensa? Sobre todo cuando estamos en este contexto pandémico, cuando estamos en esta situación en la que tantas necesidades han aflorado, en la que tantas situaciones de carencia hemos visto no solo en personas cercanas a nosotros, sino hasta en personas que tal vez en algún momento nunca nos imaginamos que iban a tener algún tipo de necesidad en el plano que fuera, económico, afectivo, emocional, de salud, etcétera, etcétera. Y esta mañana queremos compartir esta pequeña enseñanza y quiero que vayamos juntos a la carta que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Galacia, a los Gálatas. Vamos a ir allá al capítulo número 6. Vamos a estar viendo especialmente lo que nos está mostrando la palabra del Señor en el versículo número 2. Dice la palabra. Aunque está señalado el pasaje completo, vamos a concentrarnos específicamente en algunos versículos. Dice la Escritura: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gloria sea a nuestro Dios. Recordamos, sobre todo aquellos que tuvieron la oportunidad cuando niños o vieron la película, cuando se presentó el caso de la escasez que le iba a venir al pueblo de Egipto. Cuando ya Faraón tiene ese sueño, yo quiero que nosotros nos vayamos allá, que vayamos al libro de Génesis y pensemos, cuando a Faraón le llegan esos sueños de que va a haber un tiempo de escasez, de que va a haber un tiempo de penuria, va a venir un tiempo en el que van a haber carencias. Y recordamos que el Faraón llama a José para que José le ayude a interpretar estos sueños, y bueno, y muchos de nosotros conocemos esa historia. Vemos, hermanos, cómo en esta situación en la que estamos viviendo, que es palpable, y una muestra es que estamos usando estas mascarillas, un escenario tal vez irreconocible 2 años atrás, ¿quién diría que vamos a estar viviendo así en este momento? Y vemos cómo ciertamente hoy se hace más necesario que nunca que sobre todo la grey del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los hermanos, no nos olvidemos de la ayuda fraterna, que no nos olvidemos de la ayuda unos con otros, porque como dice la Escritura y vamos a estar viendo en la misma carta de los Corintios, el Señor nos define como un solo cuerpo, el Señor nos define como una sola estructura, como un solo tejido, de manera que lo que le pasa a uno nos afecta a todos. Lo que le acontece a algún hermano, a alguna hermana, bienvenidos, todos los que se van integrando, qué gozo verles. Lo que nos acontece a uno de nosotros nos afecta
de una forma u otra. Y pensamos en toda esta situación, sobre todo, que nos ha estado aconteciendo y que apenas, según los vaticinios de muchos de los expertos que le dan seguimiento especialmente a este tema pandémico, anuncian que apenas estamos viendo lo que en meteorología se conoce como el ojo del huracán. Es decir, apenas estamos viendo los primeros efectos que está dejando toda esta pandemia y todo este tiempo. Estamos viviendo tal vez un momento más turbulento, pero sin ánimos de caer en un pesimismo excesivo, ciertamente aún lo más difícil todavía está por llegar. Y para eso ciertamente debemos prepararnos, para eso ciertamente debemos asumir una conciencia como pueblo del Señor que nos permita no solo pensar en lo que está aconteciendo en el momento para saber cómo afrontarlo, sino también cómo hacer frente al futuro que nos espera. De manera que así como Faraón, frente a esa situación difícil que le sobrevenía, y quiero que volvamos nueva vez allá, que pensemos en ese escenario, Faraón enfrente de toda una civilización, ni siquiera una ciudad, o sea, toda una civilización, tal vez la más avanzada del mundo para ese momento, tiene ese sueño de que van a venir esos 7 años de escasez, lo que se conoce en muchos países como nosotros, los 7 años de la vaca flaca. No sé si también allá se les suele aludir así. Estamos viviendo un tiempo de vaca flaca, un tiempo de vacas gordas. Y el faraón, sabiendo a través de José lo que iba a acontecer a través de ese tiempo de vacas flacas, fíjense cómo el faraón no adopta una posición de simplemente sentarse a lamentarse. Sentarse a lamentarse por lo que va a ocurrir, por lo que va a acontecer y tal vez no tomar acción, sino que el faraón adopta una posición activa, una posición que le permita hacer frente, sobre todo, estando él enfrente, vuelvo a repetir, no de una nación, de toda una civilización. De manera que cuando nosotros nos llevamos a nuestro escenario, pensamos también en cómo deberíamos nosotros comportarnos. Si Faraón, inclusive, ni siquiera era un seguidor de Dios. Faraón, lo más cercano que tal vez tenía de Dios era José en ese momento, que sí era un servidor. Y sí le estaba diciendo lo que tenía que hacer. De manera que Faraón adoptó una posición activa que le permitiese no solo prepararse en el presente, sino también hacer frente a lo que venía en el futuro. De manera, mis amados hermanos, que en esta mañana vamos a estar haciendo ese pequeño recorrido acerca de este tema, acerca de la ayuda fraterna. Y es que la misma palabra de Dios nos está mostrando que cuando nosotros estamos viviendo tiempos como los presentes, nosotros en lugar de pensar en retener, en lugar de pensar en tal vez guardar todas aquellas cosas que muy probablemente nos hemos dado cuenta que nos abundan de más o que tal vez no son tan necesarias luego de pasar tanto tiempo en pandemia, ciertamente Dios, más que llamarnos a retener para nosotros, nos invita a que seamos dadivosos, especialmente con la grey, especialmente con los hermanos, especialmente con aquellos que padecen, especialmente con aquellos que tal vez no tienen la misma oportunidad que nosotros de tener un trabajo, de tener un sustento, de tener una entrada, de tener a alguien que se preocupe por ellos, de tener algún familiar, y entonces nos toca a nosotros suplir esas necesidades. De manera, mis amados hermanos, que vamos de nuevo a Gálatas, vamos a ver cómo la palabra de nuestro Dios nos está mostrando a nosotros en el versículo número 2, Gálatas número 6, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. Ojo con esto, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu
segará vida eterna. Y leemos también el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la primera aplicación que quisiéramos ver en esta mañana a partir de este versículo es que este tiempo, amados hermanos, y cualquier otro tiempo difícil que nos sobreviene, nos invita, especialmente movidos por la palabra, a dar de forma constante, no cansándonos, siendo profundos y siendo conscientes. Y cuando pensamos, amados hermanos, en dar de forma constante, de seguro que a nuestra mente puede llegar el escenario en el que tal vez hemos tenido la oportunidad de ayudar a una persona y la necesidad de esa persona tal vez no se ve satisfecha inmediatamente, sino que es prolongada en el tiempo. Es una situación que tal vez le acontece no de manera única, sino que se ve extendida con el pasar de los días. Y la palabra del Señor precisamente nos está invitando cuando afirmamos que debemos dar de forma constante, según el versículo número 9, a hacerlo no cansándonos, versículo 9, no cansándonos de hacer ¿qué? El bien. Gloria sea a nuestro Dios. No nos podemos cansar de hacer el bien. Y precisamente de esas cosas el Señor se place, de que nosotros podamos suplir las necesidades de aquellos frente a los cuales Él nos pone como instrumentos en sus manos, como instrumentos en esta tierra, para que nosotros seamos de bendición. Para que nosotros podamos mostrar, como dice la Escritura, ese amor de Cristo que nos constriñe. Pero al mismo tiempo también la palabra nos invita a no cansarnos, a ser profundos y a ser conscientes. Recordemos Romanos 12, que nos dice que el Señor espera de nosotros un culto racional. El Señor espera que no hagamos las cosas solamente por emoción. No espera que hagamos las cosas para que nos vean. No espera que hagamos las cosas para recibir un reconocimiento, sino que lo que nos invita es a que lo hagamos de manera consciente. De forma que esa ayuda, mi hermano, mi hermana, que usted da, que usted el Señor pone en su corazón para que ayude a algún hermano, a alguna persona que tal vez no le está pasando muy bien durante este tiempo u otro que se pueda presentar, sepa usted que el Señor nos invita a ser profundos, a ser conscientes. Estamos llamados, amados hermanos, y ya lo dijimos, a tener, no a retener. Cuando Dios permite que a nuestra vida llegue algún tipo de prosperidad, que llegue algún tipo de ganancia, que llegue algún tipo de recurso, Dios nos invita precisamente no a que aspiremos a retener, no que aspiremos a decir, bueno, en este tiempo de la pandemia, déjame no desprenderme de estos 10 pares de zapatos, cuando tal vez ni siquiera usted está saliendo de su casa. ¿Se entiende la lógica? Sino que el Señor nos está invitando, más que a retener, es a tener y saber administrar lo que Él nos ha dado para hacerle bendición a otros que de igual forma lo necesitan. Recordemos el ejemplo de Araúna. ¿Alguien recuerda ese ejemplo? Segunda de Samuel. Araúna, cuando se está haciendo todo el tema del censo, que David quiere obtener una tierra. David, el ungido de Dios. David, el rey. Y Araúna, ¿qué quiere hacer? Araúna quiere regalarle la tierra. Porque ¿quién es David? El rey. David es el ungido de Dios. ¿Y qué dice David? No, sino por precio, te lo compraré. David sabe que lo que él está haciendo, lo está haciendo y lo debe hacer de manera consciente. ¿Qué quiere decir con esto? Hasta cierto punto, amados hermanos, aquello de lo que nos vamos a defender cuando estamos ejercitando esa ayuda fraterna en favor especialmente de la familia de la fe, especialmente de aquellos que se acercan a Cristo, nosotros debemos hacerlo hasta un punto en el que nos sintamos, en el buen sentido de la palabra, afligidos con lo que damos. Y cuando decimos afligidos, no le estamos diciendo por el hecho de que nos produzca tristeza, sino por el hecho de que haciéndolo de forma consciente, no lo estemos haciendo como algo que nos sobra, que no lo estemos haciendo como algo que lo estamos solamente realizando para salir del paso, para quedar bien, sino que lo hacemos ciertamente desde un ejercicio verdadero de desprendimiento con aquellos que lo necesitan. Gloria sea a nuestro Dios. Siempre recuerdo a mi abuela, yo no lo entendía cuando era más pequeño, pero siempre, no sé si también se acostumbraba a hacer en su casa, pero mi abuela siempre solía
ella servía toda la comida y solía guardar un plato que parecía el plato fantasma. Ese plato no tenía un nombre. Ese plato no había sido apartado para nadie en especial. Y yo de vez en cuando siempre la cuestionaba, como que por qué ella sacaba ese plato. Y ella decía, siempre hay que tenerlo por si alguien viene que necesita. Siempre mamá tenía ese pensar. Siempre ella pensaba en que alguien más podía estar más necesitado que nosotros. Y esa bendición que nosotros teníamos, que gracias al Señor nunca tuvimos esa necesidad de pasar hambre ni nada de eso. Ella entendía que era una razón más que suficiente como para sentirnos verdaderamente bendecidos y poder pensar en los demás. ¿Cuántos por ahí, tal vez cuando veníamos en el metro, en el autobús, no vimos tal vez que andaban divariando, que tal vez no tuvieron un lugar donde dormir, que tal vez el metro, el autobús, fue el único lugar donde pudieron encontrar calor en este día? Y sin embargo nosotros con tanta comodidad, de seguro tal vez pudimos haber dormido en una cómoda cama, de seguro pudimos cenar, tal vez desayunar, estar limpios, estar calientes. Qué afortunados somos. De manera que el Señor nos invita a que podamos pensar en ese tipo de cosas y ayudar a los demás. Ya vimos Romanos 12:12, ser conscientes. Tenemos que saber, hermanos, y pensar que cuando estamos ayudando a nuestro prójimo, a nuestro hermano, nos ayudamos a nosotros mismos, pues somos un mismo cuerpo en Cristo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 2. Perfecto, excelente. Gracias, hermano. Si me pueden ayudar alguien con 1 Corintios, capítulo 12, versículo 2. ¿Quién lo tiene? Gracias, hermano. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Acaso, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando usted tiene alguna dolencia en el cuerpo, tal vez se ha golpeado una mano, tal vez ha tenido algún flagelo en alguna rodilla, cuando usted se acerca a algo de pomada con su mano y se acerca a la rodilla, ¿no se está ayudando el mismo cuerpo? ¿Acaso es un cuerpo distinto? Son miembros del cuerpo que son distintos, pero al final es el mismo cuerpo. De manera que la mano, cuando está ayudando a esa rodilla, que tal vez se ha dado un golpe, se está ayudando a ella misma, está ayudando al mismo cuerpo. De manera que el Señor toma estas palabras para precisamente mostrarnos que cuando ayudamos al prójimo, cuando ayudamos al hermano, a los primeros que nos estamos ayudando es a nosotros mismos. Gloria sea a nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento, especialmente con la cuestión del diezmo, se tenía muy claro la diferencia entre aquellos que lo hacían erróneamente y que quedaban inclusive peor que los que pertenecían al pueblo de Israel. Aquellos que ocultaban, aquellos que no lo hacían conforme a la palabra de nuestro Dios, quedaban precisamente como evasores y como aquellos que no contribuían a el sacerdocio. Recordemos, amados hermanos, que la ayuda hecha hoy y mañana, o la falta de la misma, tengamos eso presente, esa ayuda que hacemos hoy, que hacemos mañana, pero también la falta de la misma, se presenta o se escribe en el día postrero. Yo quiero que vayamos ahora a Mateo, en el capítulo 25, y estemos leyendo, es una lectura un poquito larga, vamos a hacerla un poquito resumida. Lo que vamos a hacer es que cada hermano va leyendo un versículo. Usted solamente espera que leamos el versículo y puede ir leyendo el siguiente. Mateo 25, del 31 al 46. Por favor, ¿quién puede iniciar? Sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como padre pastor las ovejas de los cabritos. Amén.
¿Quién más? Pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quién más? Entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, que hará el reino separado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. ¿Quién más? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. Sí, 36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. 37. Y le contestaron los justos: Señor, cuando vimos hambrientos te alimentamos, o sedientos y te dimos a beber. Cuando te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. 49. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. Amén. 40. Amén. Amén. Él nos dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Amén. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42. Hoy tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Amén. 43. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, o en la cárcel, y no te servimos. 45. Él le responderá: de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Amén. 46. Finalmente. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Una lectura, ¿verdad? Un poquito larguita, pero que nos ayuda a todos a participar del estudio. Vamos a centrar especialmente nuestra atención en lo que el maestro Jesús está diciendo, especialmente a partir del verso 41. Dice Jesús: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son esos pequeñitos? Me pregunto yo. Que está mencionando ahí la palabra. Discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. ¿Qué es usted? ¿Qué somos nosotros de Cristo? Hermanos. Somos hermanos de Cristo. Y Cristo está hablando aquí directamente. Jesús está hablando aquí de lo que Él espera que nosotros hagamos con aquellos que también son sus hermanos, con aquellos que son sus discípulos, con aquellos que son sus seguidores. Y Jesús, el Maestro, es el que nos está mostrando cuál va a ser el resultado para aquellos que decidan ayudar hoy o mañana, o aquellos que se abstengan de hacerlo, para entonces recibir en el día postrero un resultado u otro. Vayamos ahora a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Sabiendo, mis amados hermanos, que lo que hacemos hoy repercute directamente en la vida eterna, en ese día postrero, en ese momento en el que tengamos, como dice Segunda de Corintios capítulo 5, que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 17. Dice la escritura. ¿Alguien lo tiene? Amén. Sí, por favor. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no se muestra compasivo con él, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Amén. Nueva traducción viviente.
Nueva traducción viviente. Amén. Lo leemos también en Reina Valera para seguir contextualizando y que veamos lo rica que es la palabra. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una palabra que nos confronta. Es una palabra que inmediatamente nos hace frente a cualquier deseo o manifestación egoísta que podamos tener ante un momento de necesidad. Es una palabra que inmediatamente nos invita a pensar cómo en nosotros podría existir el amor de Dios si nosotros cerramos nuestro corazón ante la necesidad de mi hermano o de mi hermana. Hermano Luis, ¿Sí? hay que establecer también un límite. ¿En qué aspecto lo digo? Quizás nos digan a nosotros, como tú eres cristiano, tienes que ayudar. Como tú eres un varón de Dios, tienes que darme dinero. O como tú eres un ministro o un líder o una mujer de Dios, tienes que darme dinero, tienes que ayudarme. Porque si no, estás negando a tu Dios o estás pecando contra Dios. O sea, hay que establecer el límite de qué tipo, de qué tipo de ayuda es y con cómo va la persona a pedir esa ayuda o quién te la está solicitando. Por ejemplo, a mí me están llamando, voy a poner un caso muy puntual de Venezuela. Hay un hermano que no está perseverando, tiene su trabajo, ¿verdad? Y me está pidiendo dinero para comprar los amortiguadores del carro, porque se le rompieron los amortiguadores. Yo llamo al ministro de Venezuela y digo, no, hermano, pero es que este hermano se le ha querido ayudar y la forma de ayudarlo es que primeramente restablezca su relación con Dios y el tema que su trabajo es el coche porque lo usa para taxi. Sí. Pero si le ayudamos, él lo está pidiendo como ya es la segunda ocasión, que lo hicimos la primera vez, pero el hermano lo que quiere es el dinero y más no está prestando atención a su relación con Dios. Entonces hay que saber cómo se va a ayudar, a quién se va a ayudar, cómo van destinados los fondos. A mí me piden de la ofrenda, por ejemplo, vamos a ayudar a un hermano. Hay que ser sabios y prudentes a la hora de tomar una decisión, porque uno conoce cuando la persona viene, inclusive pongo otro caso de Venezuela, estábamos en la congregación y a los líderes nos pidieron ayuda porque un hermano había fallecido su madre. Nosotros llevábamos dinero para el féretro y dinero para el sepulcro. Después descubrimos que la madre no estaba muerta y había pedido dinero falsamente para poder costear otro gasto. Entonces, matar a tu madre, mentir a Dios y a los hombres para conseguir el dinero. Hay que ser muy sabios, Juan. Sí. Claro que sí. Claro que sí. No hay que irse a los extremos, sino siempre procurar hacer la voluntad de Dios y sobre todo ante esos momentos pedir a Él que dé la sabiduría necesaria. Amén. Para poder... Es algo solamente un paréntesis que sí. hay que tomar. Claro que sí. Muy válido, hermano. Sí, creo que la sabiduría es calcular qué es una prioridad y qué es una necesidad. La palabra de Dios nos está diciendo hambre, sed y desnudez. Si una persona todavía tiene alimento, tiene vestuario y puede comer, puede utilizarse, mantenerse solo, pues creo que la necesidad es prioritaria, esa es la obra de Dios. Amén. Exactamente. Amén. Correcto. Entonces, amados hermanos, cuando estamos precisamente, como ha dicho el hermano Roberto, frente a necesidades reales, necesidades comprobadas, necesidades que no ameritan mayor argumentación, sino que son palpables, aquellas que, como dicen popularmente, ¿verdad? Hasta Dios lo ve. Sí. Aquellas cosas sí nos invitan a ayudar y no cerrar nuestro corazón para que verdaderamente podamos dar testimonio de que el amor de Dios está en nuestras vidas y por la forma en la que actuamos. Es necesario, amados hermanos, que este tiempo, y esto me hace pensar en las palabras de mi antiguo jefe cuando estuvimos en los días previos a salir de la pandemia. En el caso de mi oficina fue la última que salió. La última que salió de Palacio cuando entró todo el tema de la pandemia fue mi oficina. Recuerdo que nos salimos hasta por efecto de la fumigación fue. O sea, estábamos trabajando y ya fue como que, mire, salga, fumigando. Y recuerdo que él nos envió un correo y él decía, procuremos que este tiempo saque de nosotros lo mejor y no lo peor. Y si algo bueno tal vez podemos sacar de este momento de pandemia, de necesidad, es que nos ha ayudado a aquellos que se lo han propuesto a saber delimitar mejor las prioridades.
Y cuando delimitamos mejor estas prioridades, sobre todo en el campo de lo material, en el campo de las necesidades que nosotros somos capaces tal vez de poder suplir con las bendiciones que el Señor nos da, somos entonces a la vez grandemente bendecidos. Y Él nos invita a que delimitemos prioridades precisamente para que sepamos, más que sentarnos tal vez a lamentarnos por lo que nos falta, es a regocijarnos por lo que tenemos y con lo que podemos ayudar a los demás. De manera, hermanos, que es importante que establezcamos prioridades para administrar los recursos frente a la nueva normalidad que estamos viviendo. Y es una nueva normalidad que se va construyendo día a día, la cual muy probablemente tendrá que ser mucho más austera, mucho más comunitaria, en el marco de los tiempos difíciles que vienen, y dispensada, y yo quiero que pongamos especial atención a esta parte, dispensada de cosas que considerábamos indispensables y de las cuales nos hemos dado cuenta que podemos vivir a fin de tener recursos extra, que muy probablemente también deberán ser entregados a la grey. Tiempos diferentes, amados hermanos, se acercan. Apenas estamos viendo el ojo del huracán. Por lo tanto, nos vemos obligados a administrarnos de forma diferente. Recordemos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 10. Dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted, mi hermano y mi hermana, no sentirse triste por lo que le falta? Practique la dadivosidad. Practique el desprendimiento. Permítase usted, en lugar de pensar qué me está haciendo falta hoy, cómo yo puedo ayudar a aquel que yo sé que le falta menos. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Cuando pensamos así, cuando nos proponemos ayudar a los demás, extenderles una mano, nos sentimos entonces nosotros más que bendecidos, más que regocijados. Nuestra mente no permanece ociosa y por lo tanto nos vemos menos tentados a caer. Gloria sea al Padre Celestial. Amén. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice el versículo 9. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Gloria sea a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, vamos a ver ahora ya, como cierre, unas palabras que el Señor Jesús, y esto que nos sirva de invitación a todos, a los hermanos, a los amigos, de forma que pensemos especialmente en lo que el Maestro nos dice en esta corta parábola acerca del desprendimiento y de lo que le pasó a ese rico insensato que tenía bienes de este mundo y no precisamente bienes acumulados para el Señor. Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Uno de la muchedumbre le dijo: Maestro, dije a mi hermano que reparta la herencia contigo. Pero él le respondió: Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno abunde en bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Nuestra principal riqueza está en Dios. Nuestra principal riqueza es la que el Padre Celestial puede darnos cuando le aceptamos, cuando vivimos para su voluntad, cuando nos proponemos compartir lo que Él nos ha dado para suplir las necesidades de los demás. No acumulando para esta tierra, aquello que, como dice la Escritura, es corrompido por lo vil y hurtado por los ladrones. Amados hermanos, Dios nos ha bendecido. Seamos nosotros de bendición para otros. De esta manera, amados hermanos, damos por finalizado este estudio, esperando que sea de edificación